Efesios, antes de encomendarnos al Señor, Efesios capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 13 si son tan formales. Solo sigan con sus vistas y yo voy leyendo. Efesios 3, 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la esperación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos redención y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, tú eres nuestro Señor y nuestro Rey. Y nosotros venimos como pueblo tuyo a escuchar tu voluntad y a rogar que uses a tus heraldos para que sean fieles. Pero no confiamos en los hombres, Señor, sino en el poder del Espíritu Santo, tanto para revelar como para iluminar, como para abrir corazones en esta tarde, Señor. Ten piedad de nosotros, permítenos ver en el capítulo 3 lo glorioso y lo increíble de lo que significa ser parte de tu iglesia. Señor, bendice a los hermanos que están aquí presentes, bendice a los que nos ven por internet, bendice a los que por uno u otro motivo no pudieron llegar hoy, pero que en todo te glorifiques, Señor, y nos hables y nos bendigas, porque somos nosotros los que te necesitamos urgentemente en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, déjenme iniciar con... Hay de entre la historia, o tal vez en su propia vida, hay conversiones que han sido muy dramáticas, son muy fuertes, y otros, tal vez como nuestros niños que nacen en una iglesia, no han tenido como esa experiencia fuerte de encontrarse con un mundo caído. Déjenme contar la historia detrás de un himno. Conocen, aquí lo hemos cantado muchas veces, que se llama, déjame hacer esto, el himno que se llama Sublime Gracia. Sí. Lo cantamos cuando despedimos a nuestra hermana Janet, ¿lo recuerdan? Sublime Gracia. Y Sublime Gracia, si ustedes conocen la historia, lo compuso un hombre que se llama John Newton. No sé si han escuchado alguna vez ese nombre, John Newton. John Newton nació en 1725 y murió en 1807, pero esos datos no son relevantes. Su mamá era temerosa de Dios y su mamá murió hasta los 7 años. Hasta esa edad fue que ese hombre recibió palabra de Dios. De ahí en adelante lo cogió su padre, que era marinero, y lo convirtió igual o peor que su padre, y se convirtió en un hombre despiadado, se convirtió en un hombre cruel y malvado, al punto que este hombre llegó a ser de los comerciantes de esclavos. Él iba a ciertas regiones del África y traía a todos estos esclavos, y dice la historia que fueron más de 20,000 esclavos que él llevó de un lado a otro, traficando con humanos, si me permite la expresión. Este hombre fue tan malo, tan terrible y borracho, y una vez estaba en su barco y su tripulación lo despreciaba mucho. Y en un día se cayó del barco, cayó al agua, y ninguno de su tripulación como que se afanó, como que, ay, que el capitán. Y lo que hicieron fue coger un arpón y lo arponearon. Y se lo pusieron en toda la cadera. Lo arponearon y lo sacaron como si fuera un pescado gigante. Así era despreciable este hombre, que llegó al punto de que
Yo no sé si el arpón fue para salvarlo, para terminarlo de matar, pero le cayó acá. Lo sacaron y él fue un hombre que participó en cosas muy fuertes. Por ejemplo, los 20,000 esclavos que llevaban su barco, normalmente esos esclavos iban amarrados o encadenados, abiertos de pies y de manos arriba, y murieron muchos en esos trayectos, pero en medio de sus borracheras y loqueras, bajaban los tripulación y abusaba de los esclavos. Y él participó de todo esto. Dice la historia que en un día, en una tormenta fuertísima, el barco estaba a punto de hundirse. Él se recordó lo que la mamá le enseñó y gritó: Señor, ten misericordia de mí. Y Dios le preservó la vida y desde ese momento empezó todo un cambio de conversión. Este marinero borracho, abusivo, terrible, despreciable, llegó a ser un increíble predicador de la palabra de Dios. Y quiero leerles lo que dice su epitafio hoy día. Dice así: clérigo, antes un infiel y libertino, siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor, Salvador y Jesucristo, preservado, restaurado y perdonado y señalado para predicar la fe que por tanto tiempo ha estado destruyendo. Hay una frase que él tiene muy famosa y que seguro ustedes lo han escuchado. Dice él: en mi memoria casi se ha ido, en medio de su vejez, a los 82 años, dijo: dos cosas tengo muy claras, que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque parte de la bendición de la vida cristiana, si me permiten ese argumento iniciando, es nuestra tendencia a olvidarnos de dónde nos sacó Dios. Que éramos antes y que el Señor nos salvó y nos rescató para vivir la vida cristiana, y desafortunadamente es muy fuerte cuando tendemos a olvidar, y vamos a hablar muchísimo de dónde nos sacó Dios. Ahora, yo no sé su historia y tal vez conozcan una parte de la mía que es muy vergonzosa en medio del sermón, pero todos tenemos una historia de dónde nos sacó Dios. O sea, John Newton fue lo peor, pero ustedes no son iguales, tal vez hasta peores en mi caso que él. Pero eso es parte de la introducción. Permítame orar una vez más antes de iniciar en nuestro texto. Amado Señor y Padre Celestial, permite, Señor, que seas tú hablándonos en tu gracia y en tu misericordia. Porque, Señor, permite que mis hermanos y yo recordemos cuántas veces nos preservaste la vida, de cuántas cosas nos libraste en toda nuestra vida impía para estar aquí hoy sentados, Señor. Recuérdanos en este momento de dónde nos sacaste. Recuérdanos que de verdad en tu infinita gracia no nos has pagado conforme merecemos. Y Señor, recuérdanos a través de este texto la importancia de tener muy presente de dónde tú nos has sacado. En Cristo Jesús. Amén. Por favor, en sus Biblias, Efesios 3, si son tan amables. Efesios capítulo 3. La semana pasada vimos Efesios 3, 1 al 6. Y ustedes recuerdan que Efesios 3, 1, Pablo se presenta como prisionero de Cristo, ¿recuerdan? Y hablábamos que él es prisionero de Cristo en el sentido que él está bajo la soberanía de Dios, que a pesar de ser preso de Roma, él es preso de la voluntad de Dios, no de los hombres. Y al mismo tiempo, todo lo que Dios le ha dado a ustedes y a mí, junto con él, fue dado por gracia para administrarlo de la misma forma. Pero algo con que empieza el versículo 7, Efesios 3, pongan sus ojos ahí, es algo que debe ser muy importante, no solo para el apóstol Pablo, para nosotros. Miren Efesios 3, 7. Yo soy prisionero de Cristo, yo soy administrador de la gracia de Dios, predico el evangelio, dice el verso 7, de lo cual yo fui hecho ministro. ¿Por qué? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del poder de Dios. Es decir, que esta pasión, esta fuerza de este hombre de hacer misiones, no es un asunto de él. Hermanos, si ustedes recuerdan bien la historia del apóstol Pablo, él tenía antes pasión por matar a los cristianos, ahorita van a leerlo, por perseguirlos, por torturarlos y por hacerlos blasfemar el nombre de Cristo. Van a leer que él hacía que la gente blasfemara el nombre de Cristo. Esa era su pasión en su carne, pero ahora en Cristo, esa pasión y esos dones de gracia vienen de Dios, y él dice: mira, si yo vivo la vida que vivo, es por el don y el poder de Dios en mí. Miren, mis hermanos, si ustedes, los que tienen alguna oportunidad de ministerio o de servir en alguna manera, o en sus casas, o dar devocionales, saben que la vida cristiana no es fácil. Y si me permiten, ¿en algún momento de sus vidas han querido salir corriendo de sus matrimonios? No.
Han querido salir corriendo de la iglesia tal vez por algún problema, han querido salir corriendo de su propia familia, han querido salir corriendo de no quiero servir o no quiero hacer esto. Yo estoy seguro que hemos pasado por eso, pero si nos seguimos manteniendo, si nos seguimos sosteniendo y si hasta el día de hoy hemos llegado, es por la gracia de Dios. Es por su poder obrando en nuestras propias vidas. Entonces, es posible, mis hermanos, que haya momentos donde uno quiera desmayar, pero yo quiero que piensen un segundo. El apóstol Pablo dice, mire, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Y estoy sufriendo todo lo que estoy sufriendo porque Dios me llamó a este ministerio y me sostengo hasta lo último porque Dios es fiel dándome su poder. Ahora, ¿qué es lo que naturalmente es nuestro? ¿Qué es marca registrada de Diego Pérez, de Javier Gil? ¿Qué es lo auténticamente nuestro? Hay dos cosas, el pecado y la miseria que ese pecado trae. Eso es nuestro. De resto, todos los dones, habilidades, buen padre, buen esposo, buen lo que ustedes quieran, es un don de gracia de Dios. Sí. ¿Y toda la gloria de quién? De Dios. Pero si yo entiendo que todo lo he recibido por gracia y que Dios me permite ejercerlo, ¿por qué viene el desánimo? El desánimo viene es porque empiezo a confiar en mí y creo que no estoy recibiendo conforme merecen mis obras. El apóstol Pablo dice, no son mis obras, es la obra de Dios en mí. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo se mantiene tan firme en su llamado? Efesios 3:8. Efesios capítulo 3, versículo 8, familia. Yo soy prisionero de Cristo, yo administro la gracia de Dios, el Señor me sostiene. El versículo 8, ¿a quién? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A este hombre le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando el apóstol Pablo se sienta y le escribe a los efesios y nos dice a nosotros, dice, el Señor me llamó a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Mis hermanos, esto no es una frase de autohumillación, esta no es una frase de autodesprecio, esa es la realidad de Él y debería ser nuestra realidad también, en el sentido de saber de dónde nos sacó Dios. Miren, quiero recordarles un poco por qué el apóstol Pablo es tan consciente de su indignidad, de su naturaleza. Vayan a Hechos capítulo 22. Vamos a recordar un poco la vida del apóstol Pablo. Hechos 22. ¿Lo tienen? Verso 3. Vamos a quedarnos en Hechos un poquitico. Verso 3. Él está dando su testimonio y llega al versículo 3 y dice lo siguiente. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Verso 4. Perseguía yo este camino hasta donde, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Verso 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco. ¿A qué? A traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen ¿qué? Castigados. O sea, el apóstol Pablo tenía tanto asedio, van a seguir leyendo un poco, en donde iba a buscarlos aún fuera de Jerusalén, traerlos para castigarlos. Y castigarlos no es una penitencia tonta de no ver televisión. No, castigarlos es azotarlos con varas. Pero sigan leyendo, Hechos 26. Pasen adelante, por favor. Hechos 26 en sus Biblias. Versículo 9. Están ahí Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué hizo Pablo? Yo di mi voto. Él no solo participó en la muerte de Esteban, participó en la muerte de muchos de los hijos de Dios y él consintió en su muerte. Verso 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, ¿me entienden el término? O sea, su persecución era acérrima, los forcé a ¿qué? A blasfemar. O sea,
Imagínense a este hombre poniendo de rodillas a creyentes y castigándolos de tal forma, llevando a blasfemar, a hablar en contra de Jesucristo. Eso fue Pablo. Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El apóstol Pablo está diciendo, yo sé de dónde me sacó el Señor. Perseguidor, injurioso, maltratador, y se blasfemar a muchas personas. Cuando el apóstol Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, también dice, palabra fiel y digna de ser recibida. Que de todos los pecadores, él, Pablo, dice, yo soy el primero. Ahora, ¿por qué es tan importante que el apóstol Pablo nos recuerde de dónde lo sacó Dios y que todo lo que tienes por gracia? Porque eso le permite maximizar de una forma tan increíble todo lo que Dios le da porque es un regalo de gracia. Es decir, él era tan indigno, pero al fin y al cabo también fue llamado a una obra tan digna. Hermanos, dice el apóstol Pablo, no es un asunto de maltrato. Esta mañana una persona nueva en Jamundí al final me decía, no, eso es cargar a la gente con culpa. No, no es cargar a la gente con culpa. Es entender de dónde nos sacó Dios. Y que cuando entres en desánimo o en luchas que piensen que son injustas, recuerda que Dios no te pagó conforme merecemos. O sea, este hombre de todo el mundo era el menos digno de ser llamado a ser apóstol a los gentiles o predicar el evangelio a la iglesia que él perseguía. Pero esas son las cosas increíbles que hace Dios. Hermanos, esto es lo que hace el evangelio. El evangelio empieza, son las buenas nuevas, pero empieza con las malas noticias. No que son dos partes, por favor, no quiero dejarle eso dando. ¿Cómo empieza el evangelio? Diciendo que somos ¿qué? Pecadores. ¿Aún seguimos siendo pecadores? Bueno, pero ese pecadores en Pablo no es solamente lo que es ahora pecador, sino lo que fue antes. Y todas las consecuencias y toda la inmundicia que él vivió, él es consciente de su profunda indignidad todo el tiempo, pero eso no lo martiriza porque al mismo tiempo sabe que es muy amado por Dios. Es muy amado por Dios. Por favor, no se van a molestar por esta expresión, pero han escuchado cuando alguien dice que Dios cuida a sus borrachitos. Eso no está en la Biblia, ¿no? ¿Han escuchado esa expresión? Los borrachos anterior, llegamos a utilizar eso. Miren, coloquen en internet Dios cuida a sus borrachitos, porque es una frase muy común, no solo aquí, sino en el mundo. Un tipo está borracho en un edificio alto, se cae en un parasol, el parasol lo recibe y lo pone blandito en la calle y se queda dormido. Y al otro día toda la familia lo ve que se cayó desde por allá, cayó y quedó dormido como si nada. Entonces, yo no estoy justificando eso ni diciendo que eso sea realidad. Lo que estoy diciendo es, ¿cuántas veces Dios te preservó la vida antes de llegar a Cristo? ¿Recuerdan? De cuántas maldades, de cuántos caminos, de cuántos deseos de venganza, de cuántas peleas que tú te metiste por tonto, necio o necia, Dios te preservó para que estés hoy aquí sentado. O sea, si fuera por justicia, todos estaríamos en el piso del infierno. Pero Dios en su gracia nos recuerda de dónde saliste, porque la Pablo lo recuerda muy bien. Tal vez aquí no fueron tan terribles. Déjenme decirles algo pequeñito de por qué llegué a la iglesia. Un minuto. Cuando llegamos a la iglesia Betania en Villavicencio, el primer día que llegué a la iglesia, no llegué porque estuviera buscando a Dios ni porque tuviera necesidad, nada. Llegamos porque una muchacha despreció a mi mejor amigo y era cristiana. Y como iba a esa iglesia, decidimos seguirle el cuento a mi papá que estaba loco llamándome todos los fines de semana. Le dije a mi amigo, hagámonos los cristianos por un mes. Vamos y entramos a esa iglesia. Hacemos lo que tenemos que hacer con esa muchacha, pero no se va a burlar. Y ahorita soy pastor. Mi hermano, yo entiendo perfectamente lo que él dice aquí. ¿De dónde me sacó Dios? ¿Recuerdan de dónde lo sacó Dios? Entonces, cuando ustedes empiezan a vivir la vida cristiana, el apóstol Pablo empieza a sufrir, él no empieza a decir, Señor, porque yo dije, no, Señor, de verdad, hablando, me salió barato, o sea, tú no me estás dando conforme merezco, y si estoy sufriendo, Señor, recuérdame que la verdad debería sufrir mucho más de lo que estoy pasando ahora. Si me desanimo, Señor, no me desanimo, porque tú no me has pagado conforme merecemos, al contrario, tu misericordia y tu bondad siguen y siguen. Pero cuando uno tiene la tendencia a olvidar de dónde lo sacó Dios, tiende a ver más la paja en el ojo ajeno que la viga que tenemos nosotros. ¿Sí o no? Si yo le hiciera esta pregunta en sus casas, aquí, ¿quién es el más malo de su casa? No sé, miren, solo pregúntense. ¿Quién es el más malo de su casa? Ahora ustedes se van a pensar y dicen, bueno, este matrimonio está difícil porque mi esposa, porque mi esposo, porque mi hijo, por esto. Pero mis hermanos, el culpable de todos los problemas es el pecado. Pero tenemos la tendencia es que nosotros no somos tan malos, pero los otros sí.
¿Dios nos conoce perfectamente? Amén. Ahora, si por alguna razón Dios permitiera conocernos perfectamente entre nosotros, al final ni queríamos hacer el compartir. Pero Dios nos conoce perfectamente y aún nos tiene aquí sentados. ¿Por qué? Por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Entonces, si me permiten, ¿cuál es el más malo de su casa? Pudiéramos seguir bien por Pablo. De toda mi casa, el más malo soy yo. Yo sé, miren, en la carta de Pedro empieza a decir el apóstol Pablo: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Empieza a hablar de toda la vida cristiana y dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero ¿saben cuándo empieza a estar uno ocioso, vago, descuidado de las cosas espirituales, alejado, frío? Dice: porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, quiero que piensen esto. ¿Almorzaron a mediodía? Ese fue un regalo de gracia, porque a mediodía lo que merecían eran las llamas del infierno. ¿O no? Fue un regalo del Señor. Si eso es verdad, si yo soy consciente de dónde me sacó el Señor, ¿por qué tan delicados entre nosotros? ¿Por qué tan a la defensiva? ¿Por qué tan amargados? Si de verdad Dios no me ha pagado conforme merezco, pero si yo quiero que Dios le dé a los demás conforme yo creo que merezco. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el más malo? No, el más malo es mi esposa o es mi esposo, y yo no. Y hermanos, Dios es tan bueno que a veces en la historia de Habacuc, si ustedes recuerdan, Habacuc le dice al Señor: Señor, ¿en dónde estás que me haces ver tanta maldad? Ah, ¿estás viendo mucha maldad? Sí, Señor, hazme justicia, empiezo contigo. Y empezó con el pueblo de Israel, recuerda, mandó a los caldeos y acabó con el pueblo de Israel, los llevó presos. Entonces, si eres buen esposo, por favor, permítame recordar esto. Si eres buen creyente, si te gusta leer la Biblia, si alabas al Señor, si tu hijo está en creciendo temor, eso es porque Dios, su poder está en ti para hacer la obra. Porque si no fuera por eso, nosotros seríamos como el papá de John Newton, dañando y perdiendo a nuestros hijos. En Villavicencio, del pueblo donde yo vengo, ahora ciudad muy grande, hay un hombre que se llamaba El Paisa, trabajaba con nosotros, y él tenía estos dos pensamientos: con su niño, hijo, sea hombre, con todas las mujeres que pueda, hágale, sea fuerte, sea macho, sea un varón. Pero a la niña, que creen que le decía: hija, hasta el matrimonio, virgen, se va a cuidar muchísimo porque esto es una niña. Y él me decía eso a mí, yo le decía: Paisa, y si el vecino que está al lado está diciendo lo mismo a su hijo, y su hijo está viendo a tu hija como una víctima de que todas las mujeres tienen que aprovechar, y él dice: no, la mía no. Mis hermanos, estamos en un mundo caído, pero yo quiero que recuerden que todo lo que sea digno de alabanza en nuestras vidas viene de Dios. Y si viene de Dios, puede venir eso mismo digno de alabanza a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano, a mis hermanos en Cristo Jesús, porque es un don de gracia. Porque solo Dios puede dar esos dones, porque solo Dios puede transformar. Amén. Solo Dios puede hacerlo. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice: yo soy el más pequeño de todos, de los pecadores yo soy el primero, hay una doctrina que ustedes y yo creemos en esta iglesia, que es la depravación total del hombre. ¿Sí? Que el hombre es depravadamente malo. ¿Estamos de acuerdo? Somos malos. Es más, si me permiten, la Biblia dice que somos llaga podrida desde la planta de los pies hasta acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Es así? Y si alguien le dice que esto es una llaga podrida al final del servicio, y si le dice: usted de verdad es tan malo. Miren, si Dios nos conoce y nos mantiene aquí, ¿por qué no podemos tener esa misma connotación de sabiduría y de gracia de parte del Señor? Miren, siempre por la gracia de Dios en el Evangelio me muestra que yo soy más malo, ¿o no? Pero si se descuida el Evangelio, de verdad, si ustedes me siguen, si ustedes descuidan el Evangelio, empiezan a ver que su esposa, sus hijos o sus hermanos son más malos que usted, ¿o no? Y luego se postran delante del Señor a pelear con el Señor: Señor, ¿por qué las cosas pasan así? Y dice: ¿por qué? El que tengas un hogar, el que tengas una cama, el que tengas una nevera con alacena, el que tengas un trabajo es un regalo mío. ¿Por qué te exaltas? ¿Por qué peleas como si te lo hubieras ganado? Ahora, veamos el ministerio del apóstol Pablo en el Evangelio. Efesios 3:8. Primero: a mí, que soy menos
que el más pequeño de todos los santos, el hombre más indigno, dice, me fue dada esta gracia, este favor, este privilegio de anunciar entre los gentiles que el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo recibe un ministerio y le dice, Pablo, el ministerio que recibes es que vas a predicar las inescrutables riquezas de Cristo, no solamente a los gentiles, sino a todo el mundo. Ahorita van a ver. Ahora, hermanos, si conocen un poco la Biblia, ¿qué creen que sentiría un judío si recibe un llamado de predicar a los gentiles? ¿Recuerdan un poco? ¿Recuerdan un poco cuando el apóstol Pedro está en una azotea viendo un lienzo de animales inmundos y el Señor le dice, mata y come? ¿Y qué dice Pedro? Señor, yo nunca he comido nada inmundo. 3 veces el Señor al final le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. En ese preciso momento llegan unos hombres de parte de Cornelio, un centurión romano, y lo manda a llamar, ¿recuerdan? Y el apóstol Pedro baja y va con ellos. Pero yo quiero que ustedes lean las palabras de este querido apóstol Pedro cuando llega a esta casa. Vayan a Hechos 10, por favor. Miren las palabras del querido y amado apóstol Pedro. Hechos 10, 25. ¿Listos? Miren lo interesante. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Verso 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y miren las palabras de Pedro a estos personas que Dios mandó a predicarle el evangelio. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Se imaginan a Cornelio deseoso y lo primero que le dice, mira, usted no se imagina cuán abominable, cuán despreciable, cuán aborrecible es para uno como judío entrar o juntarse. ¿Estamos bien? Era horrible, pero el apóstol Pablo no lo llamaron a juntarse o a sentarse, sino a predicarles. Y el apóstol Pablo dice, Señor, yo soy el más indigno de todos y este privilegio que me concedes va a ser increíble, a pesar de que el apóstol Pablo sabe y un judío común sabe que meterse con los gentiles es ganarse el aborrecimiento del pueblo de él. Entonces el apóstol Pablo entra y dice, Señor, me llamas, qué bueno, bendito sea el Señor. Sí, pero tu ministerio es ir a los gentiles. Y él dice, lo recibo con gracia, lo tengo como un privilegio, Señor, que tú me mandes a eso. Ahora, no solamente le conceden el privilegio de predicar a los gentiles, sino que le dice, Señor, o Pablo le dice al Señor, el Señor le manda a predicar las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es inescrutable? ¿Alguien se anima a decir algo? Insondables, muy bien. Ahora, ¿qué es insondable? Que no se puede conocer, muy bien, pero la palabra inescrutable es algo que no puede ser rastreado. ¿Ustedes creen que va a llegar un momento en que las verdades del evangelio o en su palabra van a tener un límite donde yo ya sé demasiado? Siempre habrá que conocer más. Aún en la eternidad. Les voy a hacer otra pregunta y al final la respondemos. ¿Ustedes creen que los ángeles también estén aprendiendo? ¿Sí o no? ¿No? ¿No están aprendiendo? Les voy a dejar en la duda, pero lo va a responder el texto más tarde. Pero el Señor dice, Pablo, ve y predica a los gentiles las inescrutables riquezas de Dios. Y yo quiero recordarles Efesios 1 y 2. El Señor dice, nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo. ¿Desde cuándo nos escogió Dios? Piense por un segundo. Usted le predica a los gentiles que son perros para los judíos. Y Pablo le dice, mira, ten unos tesoros en Cristo Jesús para decirte que Dios te ama desde antes de la fundación del mundo. Que todas las promesas de Abraham son tuyas. Que Dios te adoptó como hijo suyo. Tú eres tan hijo de Dios como lo es Moisés y Abraham. Te adoptó, te puso en la familia del Señor, te dio vida cuando estaba muerto en delitos y de pecados, fuiste salvo por gracia, no por obras. Aún Dios, las obras que tú tienes, Dios las preparó de antemano para que tú andases en ellas. Entonces, Efesios 1 y 2 nos está mostrando todo las riquezas.
Hermanos, que Dios te ha llamado antes de la fundación del mundo, ¿tiene sentido para ti? Decir, Señor, y cuando abortaba, y cuando me emborrachaba, y cuando adulteraba, ¿aún tú me tenías en tus planes? Y el Señor dice, sí. Señor, y me tuviste tanta paciencia todo este tiempo. Dice, no solamente ese tiempo, sino todavía la sigo teniendo. ¿O es que sigue siendo una perita en dulce? No. Seguimos siendo difíciles. Y su misericordia sigue. Ahora, el apóstol Pablo no solo tenía el ministerio de hablar a los gentiles, versículo 9, por favor, Efesios 3:9. Dice, no solo que le predica a los gentiles, sino que también y de aclarar a quienes, a todos, cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es decir, el apóstol Pablo recibió un llamado no solo de llevar el evangelio a los gentiles, sino de aclarar a todos, es decir, de traer luz, de demostrar. Si ustedes ven la historia del apóstol Pablo, él siempre llegaba primero a las sinagogas a mostrar que Cristo es el Señor y luego lo echaban de ahí, iba para los gentiles. Pero ustedes y yo tenemos la misma mandato de ir a predicar y de aclarar todas las cosas, de enseñar y dar luz a los demás. Primera de Pedro 2:9, no lo busquen. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó por su gloria de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice el Señor, ¿verdad? Y permítanme ser un poco... ¿Les ha pasado que llega un testigo de Jehová a sus casas, los confronta y ustedes quedan cojos porque no saben cómo responder ni defenderse? Luego buscan a su pastor o a un anciano, a algún hermano y le dicen, mire, yo tengo una duda. ¿Y qué pasó? Mire, lo que le voy a decir no tiene que ver conmigo, tiene que ver con una tía mía que llegó a los testigos de Jehová, pero no es conmigo, yo estoy firme y seguro. Y dice, bueno, está bien, ¿qué pasó? Pero mis hermanos, ¿cuántas veces pasa eso? Yo les quiero hacer una pregunta y se las hacía yo a los estudiantes. ¿Nosotros tenemos más oportunidad de conocer a Dios más hoy que antes? Hay algunos hermanos aquí que pueden escuchar en medio de sus acciones diarias, sobre todo las damas, que pueden escuchar hasta 3 sermones diarios. Algunas me dicen eso. O sea, tenemos la oportunidad de conocer mucho más a Dios. Hay herramientas, está Radio Eternidad que puede sonar 24 horas, 7 días al día, sermones, enseñanzas, alabanzas. Está la iglesia. Ayer veíamos con los hermanos en la clase de Escuela de Predicadores la clase de Reino de Dios. No se alcanzan a imaginar lo increíble que fue ver el reino de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese reino de Dios tiene un rey. Y ese rey lo único que está esperando en nosotros es decir, sí, Señor, a las cosas que Él dice sí, y no, Señor, a las cosas que Él nos manda a hacer. Y el apóstol Pablo dice, mire, me fue llamado a aclarar a todos el evangelio y escuchar, pero a veces, mis hermanos, nos cuesta muchísimo. Ahora nos vamos a meter en un tema difícil, pero está en la Biblia. Recuerden que Efesios 1, 2 y 3 es mucha doctrina. ¿Cuál es el propósito de salvarte? ¿Cuál es el propósito de añadirte a esta iglesia? Vamos a verlo, Efesios 3:10. El Señor te salvó y te añadió a esta iglesia, dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De nuevo, Dios te salvó, te agregó una iglesia, pero por la gracia de Dios se siguen fundando y formando y agregando iglesias en todo el mundo. Y el Señor dice, el propósito de establecer la iglesia, dice el Señor, es para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a quienes, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Ok? ¿Ustedes pueden creer que Dios en su propósito eterno diseñó esta congregación para enseñarle a los ángeles? Ahora, ¿qué le podemos enseñar a los ángeles? Ustedes leyeron un pasaje en la Biblia hoy que dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos, y a veces usamos esa expresión. Oye, hubo fiesta en los cielos, los ángeles estuvieron de fiesta porque mi tía o mi tío. ¿Por qué los ángeles se alegran
¿Por qué los ángeles se gozan por la conversión de uno de ustedes? ¿Qué tiene que ver eso? Ahora, el Señor dice, la iglesia está diseñada para enseñarle a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Miren, vayan en sus Biblias, Primera de Pedro, por favor. 1:10. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Listos? Miren, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, de cómo llegamos a ser salvos. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12. A estos profetas y maestros se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, yo espero que al final tenga mucho sentido, pero que el Señor utilice la iglesia para enseñar a los ángeles. La palabra cuando dice que anhela mirar los ángeles es exactamente la misma expresión cuando hay un accidente y todo el mundo se para de fisgón. ¿Se han visto que se portan muy? Eso significa que los ángeles se inclinan a mirar lo que está pasando en la iglesia. Déjenme leerles el escrito de un hombre llamado John Stott, al que estoy leyendo para ayudarme en estos materiales. Dice esto. Escuchen bien. Por lo tanto, a medida que el evangelio se extiende por el mundo, esta nueva y variada comunidad cristiana va desarrollándose. Es como si se estuviera poniendo en escena un gran drama. La historia es el teatro, el mundo es el escenario y los miembros de la iglesia de todas partes son los actores. Dios ha escrito la obra, Él la dirige y la produce. Acto, escena por escena, la historia continúa desplegándose, pero ¿saben quiénes son los espectadores? Los ángeles, los poderes y autoridades de las regiones celestiales. Debemos imaginarlos como espectadores del drama de la salvación. Por lo tanto, en la historia de la iglesia cristiana es como una escuela de posgrado para los ángeles. Ahora, mis hermanos, los ángeles son perfectos, pero no son Dios, no son omnipotentes, no son omniscientes. Por tanto, ellos también van aprendiendo. Pero ¿qué es lo que ellos se asoman a ver? ¿Qué es lo que ellos asoman a mirar y a apreciar? Piensen por un segundo, ellos están adorando a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios, está en su trono. Cuando ven que decide hacerse hombre, dice, ¿vas a hacerte hombre? Y vas a vivir entre ellos, te vas a humillar de tal forma. Y fuera de eso vas a estar, y ellos están allá mirando, y te desprecian. Y recuerdan cuál fue la frase que el Señor utilizó en la cruz antes de morir. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. ¿Cuál creen que es la expresión de los ángeles mirando todo esto? ¿Cuál sería la de ustedes? Es increíble. Y ahora, Señor, tú llamas a Pablo, semejante torturador, injuriador, a llamar, Señor, tu gracia es increíble, tu sabiduría es, o sea, Señor, me vuela la mente entender todo lo que tú haces y tanta gracia y tanto favor. Y no solamente eso, si siguen leyendo la Biblia van a encontrar que ustedes y yo vamos a juzgar a los ángeles. Entonces, los ángeles están inclinados todo el tiempo a ver lo que pasa en la iglesia. Un pasaje más, vayan a 1 Timoteo, por favor, un pasaje más de referencia. 1 Timoteo capítulo 5. Sus Biblias tienen un título ahí, no sé si alguien lo pueda leer en voz alta. Sus Biblias, 1 Timoteo 5:1 tiene un título. Deberes, perdón. Deberes hacia los demás. En otras Biblias dice deberes cristianos en la iglesia. Si ustedes se ponen a leer, dice no reprendas al anciano, habla de las ancianas y lo que debe hacer esto y lo otro. Pero miren el versículo 21. 1 Timoteo 5:21. Te encarezco, dice Pablo a Timoteo, delante de Dios
y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, es decir, no dudes, sé obediente, no las malinterpretes, no haciendo nada con parcialidad. Ahora, mis hermanos, no solamente Dios nos ve todo el tiempo. Nosotros no solo somos iglesia aquí, somos iglesia mañana también. Y los ángeles están mirando todo con el fin de aprender. Hay una parte en Corintios que habla de que las mujeres deben tener señal de autoridad por causa de los ángeles, y algunos hombres perversos, necios y tontos dicen que es que los ángeles miran a las mujeres para acostarse con ellas. Una relación íntima, eso. No, lo que los ángeles están viendo es en las mujeres, miren cómo se somete al marido, qué increíble lo que Dios hace. Una mujer rebelde, atrevida, grosera, ahora con una sumisión increíble, y los ángeles están viendo. Lo mismo los ángeles nos ven a nosotros, no porque los ángeles nos vayan a juzgar, pero Dios nos está haciendo un llamado tan increíble como iglesia, tan poderoso y tan confiado, que el Señor dice, ustedes todos son la escuela de aprendizaje de los ángeles, para que los ángeles me den más gloria y más honra. Mis hermanos, que Dios haga su iglesia como un instrumento para enseñarle a sus ángeles que no tienen necesidad de pedirle perdón porque son perfectos, pero que ver lo que pasa en la iglesia hace que alabe más al Señor y dé gloria más a Dios. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pastor, a mí la verdad no me ayuda muchísimo saber si le enseño o no a los ángeles. A mí eso no me tiene sin cuidado. No, lo que debe tenerte con cuidado es que Dios te llamó para iglesia para hacer eso. Es un privilegio como iglesia. Mis hermanos, terminemos Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuchen bien, nuestra salvación, el que seamos miembros de esta iglesia, el que el reino de Dios avance, es por el plan eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Tú estás aquí salvo, no porque algún día descubriste que eres pecador, no porque tú y yo disfrutábamos ser pecador, es porque Dios en su eternidad tenía un plan en Cristo Jesús, te salvó, te añadió a la iglesia, y no solamente te añade, sino te permite ser maestro o una verdad visible para los ángeles, y los ángeles ahora mismo están viendo lo que pasa acá. Ahora ellos no tienen la forma del Señor de saber qué pasa aquí. Ve lo que estamos haciendo en nuestros actos. Y el apóstol Pablo le dice, mira, te encarezco que haga la voluntad de Dios, porque estás delante de Dios, delante de Cristo y delante de sus ángeles escogidos. Tal vez no tenga mucha connotación para nosotros, pero en algún tiempo la va a tener, o no sé en qué el Señor va a usar eso en el día del juicio final. Versículo 2, hermanos, en quien tenemos, en Cristo, no solamente estamos aquí por la obra de Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cada cuánto podemos tener acceso a Dios? Escúchame bien. ¿Cada cuánto podemos tener acceso a Dios? Todo el tiempo. A toda hora. Y tenemos acceso con confianza, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. Ustedes recuerdan que les explicaba en el caso de Esther, cuando Esther entró a la presencia del rey, si el rey no bajaba el cetro, ella moría. Cristo entró y bajó el cetro para que ustedes y yo entremos con confianza. Somos ciudadanos de los cielos, somos profesores o maestros de los ángeles, somos conciudadanos los unos de los otros, somos hechos familia en Cristo Jesús. No estamos solos. El Señor dice, no están solos, tienen una seguridad y un acceso con confianza por medio de la fe en Él. Miren, nuestra hermana Chavita de Jamundi tiene un problema, neuralgia del algo así. Es un nervio, algo que duele. Es tan fuerte ese dolor que la gente ha terminado desquiciándose, o algunos se han degollado, se han quitado la vida del dolor tan intenso. Y le digo, Chavita, ¿te has querido hacer daño o has pedido a Dios? Dijo, no, que Dios haga su voluntad en mí.
Y se acerca toda la familia esta mañana después del culto y nos fuimos para allá a orar por ella y se acerca la familia y dice, pastor, mire, Dios es tan bueno que si no hubiera sido por la salud de Chavita, no hubiéramos pasado 2 y 3 horas cantando, orando y alabando al Señor. Si no hubiera salido por la salud de mi mamá, decían los muchachos, ¿quién sabe qué estarían haciendo un sábado en la tarde? Y ellos decían, Dios nos está llamando porque tenemos plena confianza detrás del Señor. Sana a Chavita, tú puedes sanarla, tú puedes calmar su profundo dolor, tú puedes restaurar mi matrimonio, tú me puedes amar a mis hermanos, tú me puedes hacer amar la iglesia. Uno de mis luchas, hermanos, o yo espero en Efesios 3, o que Dios haga su obra como quiera, es que veamos la iglesia como Dios la ve. Es un enorme privilegio estar aquí. Dios te está hablando, aunque en esta semana le diste la espalda, pecaste, ofendiste, gritaste, hiciste miles de cosas necias delante de Dios y aún así Dios te tiene aquí diciéndote te amo. Tienes confianza para venir a mí, a pedirme perdón, a buscarme, a hallar oportuno socorro porque yo soy tu Dios, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y si esto es verdad, terminemos con el versículo 13. Por lo cual, dice Pablo, pido yo que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Hermanos, a los que amamos a Dios, todo es para bien. ¿Sí? Todo. Y el apóstol Pablo dice, ustedes están sufriendo y desanimándose por mi tribulación. Pero iglesia de Efeso, si no fuera por mi tribulación, ustedes no hubieran conocido el evangelio. Así que es vuestra gloria, es vuestro gozo que mi sufrimiento tenga tanta bendición para ustedes. El sufrimiento nuestro, mis hermanos, es una bendición en muchos sentidos para que otros puedan conocer nuestra reacción frente al Dios santo y poderoso y cómo dependemos de Él. Pero déjenme decirles algo. Ahorita en esta semana está el Papa en Colombia, ¿verdad? Y si ustedes prenden noticias o ven redes sociales, todo es con el Papa. Que si se golpeó, que si lo miró, que si lo abrazó. Ahorita se hizo noticia una muchacha que cogió el niño y se escabulló en medio de la seguridad para que el Papa lo tocase y el niño fuera sano y no fue sano. Todo el mundo está enfocado en la historia, en Reyes, en lo que hace Trump, en lo que hace el huracán, en lo que hace aquello que tembló en México y todo el mundo está, pero ¿saben en qué está enfocado Dios? En su iglesia. Dios escribió sus nombres en el libro de la vida. Ahí va a estar la historia de cada uno de ustedes y Dios está enfocado en su iglesia, en sus hijos y en su pueblo. Por eso no tenemos que desmayar porque Dios está con nosotros todo el tiempo. Mire, mis hermanos, si vives, si amas al Señor, es por la gracia de Dios. Pero si tú dices que tienes una profunda relación con Cristo Jesús, pero una profunda y descuidada relación con la iglesia, algo está terriblemente mal. Es más, voy a decir algo. No es posible crecer a la estatura de Cristo lejos de la iglesia. Es más, alejarse de la iglesia te empieza a endurecer y a endurecer. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice. A endurecer y a endurecer y a endurecer. Alguien dice, no necesito congregarme, yo puedo ver videos, puedes ver todo lo que tú quieras, pero Dios diseñó la iglesia para que te congregues, para que se cuiden unos a otros y crecer a la estatura de Cristo. Despreciar la iglesia es despreciar a Cristo Jesús. Miren, hay personas que llegan a la iglesia, tal vez se suban acá y empiecen a mirar y no, eso no tiene aire acondicionado, no hay salones para los niños, hay que subir esas escaleras. Y entonces vamos a ver cómo le va al pastor, a ver qué tal la predicación, las alabanzas. Aquí no saltan, aquí no brincan, y aquí esto y lo otro y aquello, y aquí ponen un mercado, aquí lo quitan. Yo no sé si alguno esté ofendido porque usé tenis hoy. Pero mis hermanos, es la iglesia del Señor y ustedes están aquí por gracia. Ni usted ni yo merecemos estar aquí escuchando la palabra de Dios. Y de nuevo les recuerdo, el plato de comida que nos vamos a comer ahorita es un regalo de gracia. Permítame terminar en oración. Amado Señor y Padre Celestial,
Señor, a veces como predicador me encuentro con textos que para mí me gustaría que fueran más prácticos, me gustaría que fueran más fáciles, pero te doy gracias porque me has permitido recordar mucho más de dónde me sacaste. De verdad, Señor, permite que cada uno de mis hermanos aquí, o tal vez los que no son creyentes, piensen en la vida que llevan. Lo que para el mundo, la borrachera, el ser mujeriego es un éxito, para nosotros es una vergüenza y una miseria. Que a veces pensamos, yo no sé cómo fue que yo pude vivir de esa forma. Señor, llegaste un día a nosotros con una noticia increíble. En delitos y pecados de amarnos. Y no solo variarnos y hacernos unas nuevas criaturas. Pero Señor, empezamos a caminar en el cristianismo, a creernos mejores que los demás, a maltratar al pueblo, a juzgar, a pretender que somos víctimas, además son los malos. Delante de tu presencia, Señor, que nos permita reconocer en este momento cuán malos somos con nuestras lenguas, con pensamientos, aún con las cosas que suceden pero que no se llevan a cabo. Y hoy tú nos tienes aquí sentados. Si tú no sales corriendo, Señor, ¿por qué nosotros sí queremos hacerlo? Si tú no nos desprecias, oh Santo Rey de Israel, ¿por qué nosotros sí queremos hacerlo entre nosotros? Señor, danos en esta noche una medida de gracia para entender, Padre Celestial, que la familia que tengo, que la familia que tienen mis hermanos, que el vehículo, que el trabajo, que la casa, que el colchón, que cualquier cosa que tienen, es un regalo de tu bondad, es un regalo de tu gracia. Es el honor de ser parte de tu iglesia, ser el salón de clases de los ángeles, que no me cabe en la cabeza. Pero el llamado que tú le haces a tu iglesia en tu palabra es tan sublime que Cristo vino a pagar por cada pecado de ella. Señor, solo tú puedes colocar amor, paciencia y sabiduría y compromiso por tu iglesia. Tenemos oportunidad hoy de estudiar, de profundizar en tu palabra. Pero Señor, honestamente a veces no vivimos como si tú fueras nuestro rey, sino como el mundo fuera nuestro rey. Como si el éxito fuera conquistar este mundo, darle las mejores cosas a los muchachos, tener las mejores cosas materiales. Cuando el apóstol Pablo nos dice que tenemos riquezas inescrutables que no se pueden medir, que no se pueden sondear, que podemos alcanzarlas en Cristo Jesús a través de tu palabra, pero que no son importantes, Señor, que no son valiosas. Y te ruego, Señor, que solo tú puedes dar vida a los muertos. Solo tú puedes cambiar nuestro concepto de iglesia en nuestros corazones. No se trata, Señor, lo que este lugar pueda ofrecer. Se trata de quien venimos a adorar y a proclamar. Cristo, tú eres suficiente. Nuestros sufrimientos no son nada conforme a lo que merecíamos. Y todo es un medio de gracia para moldearnos. Para mí es un gozo increíble escuchar a la familia de Chavita decir, bendito sea el Señor en medio de esta enfermedad. Pero al mismo tiempo ver a su mamá gritar, desesperada, aruñar a sus hijos de la depresión, de lo fuerte que es esto. Pero al mismo tiempo escuchar la gracia, Señor. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Algún día, Señor, partiremos de este mundo y rogamos como iglesia que tú vengas pronto. Pero si tú eres nuestro Rey, permítenos levantar nuestra familia y esta iglesia para tu gloria, porque los ángeles
están aprendiendo y creciendo de lo que tú permites que pase aquí. Señor, recuérdanos lo bajos, lo viles, lo miserables que fuimos en el pasado y que hemos sido muchas veces con nuestras miserias, y que aún así tú nos sigues moldeando, perdonando y en tu misericordia. Como el apóstol Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos, pero al mismo tiempo tengo una increíble confianza de ir al trono de la gracia por lo que Cristo hizo por mí. Así que vayamos al trono de la gracia, a aferrarnos a los pies de Cristo y a suplicar gracia para el oportuno socorro, y que a pesar de los miles de defectos en esta congregación, es tu iglesia, es tu obra. Y así como empezaste la obra en cada uno de nosotros, la iniciaste en esta iglesia y la vas a perfeccionar. Unos minutos, Señor, de recordar que tú nos has pagado conforme merecemos y que todo lo que tenemos es por gracia, Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque el solo hecho de respirar es un motivo de acción de gracias ahorita para ti. Ten piedad de nosotros. Por favor, amado Dios, no permitas más que se levante en nuestros corazones el desánimo y la arrogancia. No recibiéramos lo que nuestras increíbles obras merecen. Y tuya es la gloria y la alabanza. A ti te place utilizar personas indignas y débiles con trasfondos horrendos, Señor. Pero que los niños aquí presentes no crean que porque no han tenido una vida disoluta como la de su papá o su mamá, no son igualmente pecadores y débiles y necios. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ruego que tú hayas hablado, que hayas bendecido, que Cristo sea suficiente, que podamos reconocer cuán indignos somos, pero al mismo tiempo cuán bendecidos somos. En Cristo Jesús. Amén.